Sí, recuerden que a veces es mi propia conexión a internet, ¿ya? Así que déjenme intentar, porque si se les escucha cortado, no sé qué tanto sentido tenga que, de hecho, es más como que de repente se va el audio. Voy a intentar hacer algo con respecto al audio, ¿ya? Me dan un segundo, por favor. ¿Ahí cómo me escuchan ahora? Bien, ya. Decía entonces que desde ayer que teníamos los axiomas de congruencia de ángulos, y que estos axiomas a ver, título 2, lo modificaría un poquito, a lo mejor ponerle letra 14, eso automáticamente. Ya, segundos chicos. Les decía entonces que teniendo la definición de ángulos, este primer axioma que dice que dado a un ángulo cualquiera en un plano y una recta en otro plano, en el cual se ha fijado un rayo que parte en un punto O existe, entonces existe un rayo K', de modo que estos ángulos son congruentes. Es decir, en otras palabras, se pueden copiar ángulos. Eso dice el primer axioma. El segundo axioma de congruencia de ángulos 2, dice que, bueno, en el fondo la transitividad de esta relación de congruencia de ángulos, si tiene que el ángulo HK es congruente con el ángulo H'K', y el ángulo H'K', a su vez es congruente con el ángulo H', K'. Entonces, el primer ángulo HK es congruente con el segundo ángulo, o sea, con el tercer ángulo. Para definir el tercer axioma es necesario, primero,
definir un ángulo adyacente. Se llama ángulo adyacente, o se llaman en realidad, porque son dos ángulos, se llaman ángulos adyacentes a dos ángulos que comparten un lado, tienen igual vértice y los lados no compartidos están de lados opuestos al compartido. Es decir, es que me abra GeoGebra, que no siempre es veloz. Pero mientras viene bien feo el dibujo, pero... Ah, no, aquí ya tengo GeoGebra. Es decir, por ejemplo, este ángulo es adyacente con este, es decir, aquí tengo dos ángulos adyacentes. Si tomo el ángulo completo, ya no serían adyacentes. Quiero la etiqueta, no. No. Esto básico, etiqueta, solo el nombre. Lo mismo para usted, amigo. Solo el nombre. En cambio, estos dos ángulos que comparten un lado no tienen el mismo vértice. Por tanto, no serían congruentes. O sea, no serían adyacentes. Si bien comparten el mismo lado, no comparten el... Si me llevo esto para acá, ahí, y agrandamos un poquito las letras. 28, ahí tenemos las letras griegas, se van a ver mejor. Beta, alfa son adyacentes, en cambio delta y gamma no lo son. Entonces me puedo llevar, pero podemos quitar todos los puntos. Mira, si hago vista algebraica, voy uno por uno quitando los puntos y me quedo solo con el vértice, que en este caso es P. Y para el otro, F, G y H. Ahí sí, maravilloso. Entonces, acá me lo puedo llevar a GeoGebra, digo a Word, y para que insertarlo lo voy a insertar en una tablita. Así, este pequeño dibujo va a estar siempre con su respectiva explicación. En la figura, en la figura alfa congruente. Al tiro respondo ese pero gamma es no lo es con delta. Vamos a quitarle
veo que hay alguien preguntando, mencionando algo. Profe, ¿solo copió y pegó el dibujo? Sí, solo seleccioné toda la parte de lo que necesitaba. Me voy a, una opción es archivo, exporta, vista gráfica al portapapeles o edita y también tiene la misma opción. ¿Ya? Profe, ¿puedes subir un poquito que no terminé de copiar, por favor? Ok. Ya, tómense unos minutitos para que anoten. Ah, ¿qué hice? Tómense unos minutitos. Y anoten, porfa. Yo Araceli Pérez tiene una consulta. Consúlteme, porfa. Sí, profe, ¿cuál es la diferencia entre un ángulo adyacente y un ángulo consecutivo? Es que me parece que son muy iguales. Consecutivo. No estoy seguro de la diferencia. De hecho, sinceramente, no sé cuál es la definición de ángulo consecutivo. Es que yo estuve estudiando ¿Ya? y encontré muchos tipos de ángulos, ¿Ya? y entre eso yo encontré que el adyacente técnicamente era el que formaba un par lineal de ángulos, o sea que al final la suma de sus ángulos daba 180, y Ya. que el ángulo consecutivo son los ángulos que que comparten un vértice y un lado. De un lado. Claro, entonces ahí me confundí porque siento que son como muy iguales. Ya, mira, voy a irme a GeoGebra un ratito para mostrar, por ejemplo, según lo que usted estaba mencionando respecto al ángulo consecutivo, que comparten un vértice y un ángulo, esa es la definición. Sí, Esos dos ángulos serían consecutivos. O sea, exactamente. por ejemplo, a pesar de que este beta mide, no sé, 200 y tanto, casi 300, Ujú. ¿ya? Porque falta ahí la condición de que los lados que no son compartidos estén en el lado opuesto respecto del que se ha compartido. La definición que me da de adyacente en realidad corresponde a ángulos suplementarios. Dos ángulos que sumados, o sea, son adyacentes y suplementarios, porque dos ángulos suplementarios son dos ángulos cualquiera que sumados dan un extendido, y dos ángulos Sí, adyacentes porque suplementarios son los que sumados dan un extendido
y que uno pudiese demostrar, por ejemplo, que los lados no compartidos son lineales. Ujú. Sería bueno ver la fuente de dónde lo sacó, porque me suena que ángulo consecutivo es anterior a ángulo adyacente, pero que la definición que me da de ángulo adyacente está incorrecta. Ah, no, a lo mejor me confundí porque la definición de ángulo adyacente yo lo saqué del libro de geometría, pero no ¿Ya? me había dado cuenta que decía adyacente suplementario. Ah, ya, perfecto. Claro, y el ángulo consecutivo lo encontré en uno de mis cuadernos antiguos que era de la media y uno de los profes nos había dado la definición. Ya, ángulo consecutivo. Mira, te voy a ser bien sincero. Nunca había escuchado la frase ángulo consecutivo. Qué raro, Sí. me han mentido todas. Yo siempre le decía a mis compañeros, ¿te imagináis no estemos a punto de graduar? Y después me lo quiten y me digan, mentira, todo lo que le enseñamos es incorrecto. Siempre tuve ese miedo. Hasta que me dieron mi título y ahí no lo solté más. No, pero es que, o sea, es probable que exista esa definición y que su profesor o profesora haya sido sumamente específico en darle muchas definiciones de ángulos, ¿ya? Lo que no está mal. ¿Sabéis qué? Voy a averiguar bien. Voy a buscar bien qué es un ángulo consecutivo, porque así como lo dices tú, suena a ángulo adyacente, pero que le falta precisar el asunto de los lados. Sí. Porque en ese sentido, por ejemplo, el ángulo que va desde este lado de ángulo hasta este otro, también sería consecutivo, por ejemplo, tanto con alfa como con beta. Uh-huh. En cambio, alfa y beta, uno que llega hasta aquí y el otro que sigue inmediatamente, son adyacentes. Pero la palabra consecutivo significa eso. Termina uno y comienza el otro. Sí, es más, en el cuaderno tengo ese mismo dibujito que está ahí. Ya, voy. Eso queda de tarea para mí para buscarlo. Si lo encuentro, se los comento en la próxima clase. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Entonces, con esta definición de ángulo adyacente, podemos tener el tercer axioma. Es el axioma de congruencia de ángulos 3. Así como había un axioma de suma y resta de segmentos, hay un axioma de suma y resta de ángulos. En el fondo, este axioma dirá que la suma de ángulos congruentes es congruente y la resta de ángulos congruentes es congruente. ¿Ya? ¿Qué dice este axioma? Si alfa y beta si alfa y beta son congruentes y gamma es tal como lo muestra la figura siguiente, y uno dice, ¿cuál es la figura siguiente? En el fondo, si tengo alfa y beta, vamos a decir, se corre para acá, amigo, vamos a decir
Aquí lo voy a hacer con un arco de circunferencia. Vamos a ver estos puntos. Objeto visible, objeto visible. Ah, pero este lo podemos mover hacia acá. El ángulo gamma será todo este ángulo que está por aquí. ¿Ya? O sea, el ángulo es el que va desde, en el fondo, el ángulo gamma está bien lejano. De repente como que lo escucho lejano. O ya, tengo que acercarme a esto de alguna forma. A ver, espero que ahí me escuchen mejor. El ángulo gamma está formado por los lados no compartidos de alfa, y beta, ¿ya? Teniendo, ¿Profe está escribiendo en el Word? sí, no me digáis que no me pasé con la pantalla. Es que está con GeoGebra todavía. Ahí estoy, ya. Decía que el ángulo gamma está formado por los lados no compartidos de alfa y beta, teniendo el mismo vértice. ¿Ya? En este caso, se cumple que se cumple que, bueno, tengo que a su vez beta prima le vamos a llamar a este. Ahora, objeto visible, renombra alfa prima y gamma prima. Necesito 3 pares de prima. Aquí me llevo esto. Entonces, teniendo el mismo vértice, de la misma forma ocurre con alfa prima, beta prima y gamma prima. ¿Ya? Aquí alfa y beta son adyacentes, no congruentes. En este caso, ocurre que alfa congruente con alfa prima y beta congruente con beta prima implica, tenemos aquí las flechitas, implica gamma congruente con gamma prima. Sería la suma de ángulos.
Segundo, si tenemos que alfa es congruente con alfa prima y beta, digo gamma, es decir, el mayor, es congruente con gamma, con gamma prima, entonces beta es congruente con beta prima. Y finalmente, si beta es congruente con beta prima y gamma es congruente con gamma prima, entonces alfa es congruente con alfa prima. En el fondo este teorema, en el fondo este axioma, digo, indica que la suma y resta de ángulos que son congruentes es congruente. Hasta el momento tenemos esos tres axiomas de congruencia de ángulos. A continuación vienen varias definiciones sobre ángulos, antes de poder llegar ya a los primeros teoremas respectivos a ángulos. ¿Ya? Los que vayan a anotar, les voy a pedir también un segundo, chicos. Profe, una consulta. Diana, dígame. Profe, me quedó una duda en la parte de la imagen que está arriba, que puso en la figura alfa y beta son congruentes, pero gamma parece que no lo es. ¿Ahí son congruentes o son adyacentes? Son adyacentes. Y gamma es tal como lo muestra la figura. Y abajo está una explicación de que el ángulo gamma está formado por los lados que no están compartidos. O sea, por este lado y No, este lado. la de arriba, la imagen de arriba. Ah, alfa y beta son adyacentes, sí, también. Mira, ¿qué estoy diciendo acá? Entonces decía, ¿por qué son congruentes si estábamos dando la Alfa, definición de la adyacente? figura alfa y, gracias, son adyacentes. De eso estamos viendo. Sí. Que me quedó dando vuelta un buen rato y fue como... Ya, Como que, gracias. sí. Gracias, profe. Algunas definiciones sobre ángulos. sea, el ángulo angle H, K se llama interior del ángulo a la intersección de los
lados, o mejor dicho, el ángulo al conjunto de puntos del plano que están del mismo lado que cada uno de los rayos respecto al otro. En el fondo, si tenemos dos semirrectas, toda esta parte del plano está del mismo lado que este rayo respecto a este. Toda esta parte. ¿Ya? Y a su vez, su contraparte, desde aquí hacia arriba, estarían todos del mismo lado. Entonces, la intersección de esos dos conjuntos generaría el interior del ángulo. Ya, para que se vea más o menos bien acá en el dibujo, yo voy a dibujar un segmento. Y aquí voy a escribir interior y exterior. Interior y exterior, y me voy a llevar esta parte del... Interior y exterior. ¿Ya? A su vez, el exterior de un ángulo es el conjunto de puntos que no está en el interior, pues evidente. Se llaman ángulos opuestos por el vértice a aquellos que, ¿qué características tienen? Tienen el mismo vértice, sus lados están formados por rectas que se cortan en el vértice, y los lados de uno son las prolongaciones del otro. Prolongaciones. Ese es un ángulo opuesto por el vértice. ¿Ya? Dos ángulos opuestos, adyacentes, adyacentes, cuyos lados no comunes forman una recta, se llaman suplementarios. Segundo, chicos, chicas.
Chicos, disculpen esas interrupciones. Bueno, aquí, a propósito de lo que mencionaba la compañera, la definición de suplementarios comienza con dos ángulos adyacentes cuyo lado no comunes forman una línea recta, ¿ya? Esto permite definir algo bien interesante. Un ángulo se llama recto si es congruente a su suplementario. Significa que podemos definir un ángulo recto sin la necesidad de hablar de medida de ángulos. Y por fin llegamos a nuestros teoremas. El último teorema que teníamos es el teorema 5. Estaríamos ya en condiciones de hablar del teorema 6. Dice, dadas dos semirrectas, digamos L1 y L2, que parten en O, y si R es un rayo que parte en O, entonces se cumple una y solo una de estas posibilidades. ¿Qué dicen estas posibilidades? Que todos los puntos de R distintos de O están en el interior del ángulo L1, L2. O todos los puntos, voy a copiar nomás lo que está arriba porque vamos a cambiar solo una palabra. Todos los puntos distintos de R están en el exterior. En el exterior. Desafío de mostrar estos teoremas. Ayer también quedaron algunos de teorema 7. ¿Qué dice este teorema 7? Si P es un punto en el interior. Profe, por el chat dice si puede ir un poquito más lento, porfa. Sí. Antes de continuar entonces con el teorema 7, un minutito para
Teoremita 7 dice que si P es un punto que está en el interior de un ángulo, en el interior de el ángulo, digamos L1, L1, L2, L1, L2, de vértice U, es un punto en el exterior, entonces el segmento PQ contiene un punto del ángulo. En el caso de que ese punto sea el vértice, la demostración de este teorema no es tan compleja si uno se basa en lo que significa estar a un lado y a otro de una recta, y que el interior de un ángulo se define como la intersección, digamos, de los lados de estos conjuntos. Entonces uno puede de ahí partir diciendo que independiente de cuál de los dos se refiere, P está del mismo lado o de un lado opuesto con respecto al menos uno. Si comparamos con Q. O sea, si yo digo que P y Q están del mismo lado respecto, por ejemplo, a L1, entonces necesariamente P y Q van a estar en lados opuestos respecto a L2. Sería bueno que reflexionaran sobre eso y lo pudieran explicar a lo mejor con sus propias palabras. Teoremita 8 dice lo siguiente. Dice que si dos ángulos son congruentes, entonces sus suplementarios también lo son. Y la demostración de este teorema también es una consecuencia directa del axioma de suma y resta de ángulos. Axioma de ángulos 3. A su vez, este teorema es útil para demostrar el siguiente. El teorema 9, que dice que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes.
Jóvenes, me gustaría que intentáramos la demostración del teorema 7 y del teorema 8 y 9 en clases. Les propongo lo siguiente, que ustedes trabajen unos 15 minutos en la demostración de este teorema, por lo menos del 8, unos 15-10 minutos, y después que nos quiera compartir, nos puede compartir el archivo, un archivo de texto o el archivo GGB, o sea, lo que sea, en el chat donde dice archivo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Profe, ¿el teorema 8? Sí, el teorema 8. Ah, ya. Unos 15 minutos, unos 10 minutos, a las 10, a las 11, yo les vuelvo a preguntar. Voy a estar igual atento al chat.
Jóvenes, ¿cómo nos fue con estos teoremas? O con el teorema 8. Sí, pero no le pregunte por 1, por 2, por 3, por 4. La verdad, como que no se me da. A ver, bien rápido, mira. Para el teorema 8, uno dice lo siguiente. Según el teorema, ¿por qué puse eso? Es ese. Según el axioma de congruencia de ángulos 3, el ángulo extendido corresponde a la suma de dos ángulos. ¿Ya? Entonces, el suplemento corresponde a la resta entre el extendido y el ángulo congruente. Al ser todos los extendidos congruentes entre sí, se tiene que el suplemento por axioma debe serlo. Esos son los argumentos. Yo les voy a pedir, eso sí, como ejercicio para todos, que esos mismos argumentos los escriban de manera ordenada, como una concatenación de afirmaciones lógicas que se sustentan por un axioma, por un teorema, por una afirmación anterior, como lo habíamos hecho cuando trabajamos con la guía de demostraciones. ¿Ya? Próxima clase. Comparación de segmentos. En el fondo, medir segmentos. Para poder introducir el símbolo menor o congruente o menor que. Y ahí pasar ya por fin a la congruencia de triángulos. Jóvenes, dejamos la clase hasta aquí. Vi por el chat de WhatsApp que Nancy ya se contactó con ustedes. Nosotros nos estaríamos viendo ya el próximo martes. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. Las demostraciones, o sea, los que me lo envíen les puedo dar una retroalimentación.
¿Ya? Profe, ¿va a subir el documento este, por favor? Sí, me parece que el de ayer está, entonces ahora habría que simplemente actualizarlo. Ya. Ok, muchas gracias. Ya, chao, nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao.